Buenas tardes, profesora y compañeros. Buenas tardes, profesora, compañeros. El día de hoy venimos a hablar sobre la actividad de evaluación propuesta en la clase de ética. Nosotros elegimos el tema, el cambio climático, un problema ecológico. Y como subtema, elegimos el cambio climático. Ok, pasemos a la segunda presentación. Estaremos hablando del cambio climático. Eh, Mi compañero Nilson Vergara y mi persona Javier Mejía. Bueno, como objetivos de esta presentación tenemos, en primer lugar, conocer el concepto de ética ambiental, tener conocimiento de qué es el cambio climático, comprender por qué está cambiando el clima, advertir de cuáles son los impactos del cambio climático, conocer los efectos del cambio climático en nuestro país y, por último, aportar sugerencias para mitigar los efectos del cambio climático. Bueno, conozcamos el concepto de ética ambiental, la cual procura el bienestar entre la sociedad y la naturaleza, para que nosotros como seres humanos podamos desarrollarnos en un ambiente óptimo. Para que esto exista, pues debe existir una responsabilidad por parte de las empresas y de nosotros como seres humanos para con el medio ambiente, el cual pues estamos inmersos. Sí, en realidad el término ética ambiental es un término que se viene manejando desde mediados de por allá de los años 70. Desde los años 70 cuando se empezó a desarrollar, y la idea principal del concepto es la relación que tiene el ser humano con la naturaleza, y busca que sea responsable o consecuente con la naturaleza o con el medio ambiente en el cual vivimos. Esa es básicamente la idea de la ética ambiental. Bueno, ¿qué es el cambio climático? Se entiende pues que el cambio climático está atribuido pues a la acción directa o indirecta de la actividad humana, la cual altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. Por otro lado, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, IPCC, lo define como cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de nuestras actividades humanas. Ok, aunque la historia nos dice que nuestro planeta ha sufrido diferentes cambios a través de la historia, a través desde su inicio, según las pruebas que se consiguen en fósiles y demás. Últimamente, en los últimos años, se ha visto cómo la actividad humana ha potenciado, ha propiciado un aumento en el cambio climático, un cambio en el cambio climático, pues, valga la redundancia. Y este cambio ha ido afectando cada vez más y es más notorio. Gracias a la actividad humana o a, la, a los excesos que se ha cometido la humanidad durante todo este tiempo. Ok, existen pues, es evidente, existen observaciones, diariamente se pueden ver noticias, podemos ver comunicados científicos, los cuales confirman que esta situación es a escala mundial. Vemos como los glaciares, los cuales existen fotografías, las cuales evidencian el pasado, su estado pasado y su estado actual, por decirlo de esta manera, y evidenciamos pues el derretimiento de los glaciares, cómo estos han sufrido cambio durante el tiempo, como por ejemplo esta fotografía que se evidencia el deshielo en cierta zona, la cual es una de las afectaciones más prominentes en lo que se considera como el cambio climático. Eh, es, Bueno, pues, es evidente como la actividad humana se ha manifestado, o el cambio climático se manifiesta en nuestro entorno, como vemos en la fotografía, como comenta el compañero también. ¿Ok? Sigamos. ¿Por qué se produce el calentamiento global? Esta es la afectación más evidente del cambio climático. El calentamiento global, pues, existen
debido a quema de fósiles, de combustibles fósiles, como lo es el carbón, el petróleo, el gas natural, a escalas sin precedentes. Entonces lo que se produce aquí es una liberación de gases que se conocen como gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Tenemos también las deforestaciones a gran escala, que nosotros cada vez abarcamos más territorio selvático y utilizamos pues la deforestación para conquistar todas estas tierras, por llamarlo de esa manera. Entonces los árboles contienen también demasiado carbono, que a su vez es liberado como CO2. Y también las prácticas agrícolas en el uso de la tierra, que liberan ciertos gases, ciertas composiciones químicas, que también afectan de manera notoria a todo lo que es el efecto de gases de efecto invernadero. Sí, este tema es bastante extenso, compañero. Podemos mencionar, por ejemplo, las emisiones de metano que se producen por la actividad ganadera, que se considera que un cuarto del metano que produce, que se libera a la atmósfera es producirlo por las vacas, imagínense. Y nosotros que somos consumidores totalmente de carne, consumimos carne en todos lados, y esta actividad propicia bastantes emisiones de metano, que es un gas también de efecto invernadero. Y obviamente va a seguir afectando, acumulándose y va a incrementar el efecto, ¿no? Seguimos. Bueno, como comentábamos, lo que hace de efecto invernadero, actúan como una capa que envuelve la Tierra. Diferentes compuestos químicos como es el dióxido de carbono, el metano, los compuestos halógenos, provocados principalmente por la quema de combustibles fósiles, como comentábamos anteriormente, para la generación de energía, sobre todo energía eléctrica, el transporte de calefacción, la industria, en la edificación. Y como comentaba el compañero, también provocado por la ganadería y la agricultura, aunque notemos también que principalmente por los cultivos de arroz, el tratamiento de aguas residuales y los vertederos, entre otros. Sí, compañero, es bastante lo que se puede decir sobre los gases de efecto invernadero. Ya podemos citar también las emisiones que se producen diariamente por el escape nomás el escape del exhausto de los automóviles, de todo lo que produce motores de combustión interna, ya sea automóviles, plantas diésel, todo ese tipo de cosas, que son emisiones que se van acumulando y van aumentando cada vez más el efecto que hace el efecto invernadero, o se va aumentando cada vez más. Sí, tenemos que tener claro que esta capa, como la llamamos en esta diapositiva, es un manto que lo que hace es que no permite que, bueno, como sabemos, la incidencia de los rayos lumínicos por parte del sol, nuestro planeta lo irradia. Pero entonces, al tener este manto, lo que hace es que esa irradiación le cueste más a la Tierra. A la Tierra le cuesta más deshacerse de esos rayos provenientes del sol, y por ende se produce, pues, se conserva ese calor proveniente del sol, y ahí es donde se generan esos fenómenos de aumento en la temperatura, como vemos en esta diapositiva, que vemos un notable cambio desde los años de 1900, a mediados de 1950, finales de 1950, hasta una tendencia que llevó hasta el 2010. Notamos cómo existe una pendiente de crecimiento en todo lo que refiere a las emisiones de CO2, provocando pues el aumento del efecto invernadero y de todo este efecto que envuelve una capa a la Tierra. Sí. Bueno, no solamente las emisiones que producimos los seres humanos y en general todas las actividades que nosotros hacemos producen los gases de efecto invernadero, sino que además estamos destruyendo la capa de ozono
que envuelve a la Tierra, que lo que dice el compañero, que permite que, ¿cómo es? Que bloquea los rayos solares, los rayos solares UV, que son un dañinos para cierto tipo de vida y para la actividad humana también. Ya, como, aquí vemos cómo esas emisiones de gases que parecen inofensivos, que diríamos nosotros que no nos afectan en nada, nos está haciendo un daño allá arriba en nuestra capa de ozono, la capa que nos está protegiendo de los rayos del sol. Bueno, pues es evidente que ciertas personas, nosotros como hemos notado ciertas variaciones, ciertos cambios, notamos cómo cada vez hay más inundaciones, cómo existen, antes podríamos predecir en qué época del año iban a haber lluvias y en qué época finalizaban. Ya es difícil saber cuándo lloverá y cuándo no. Para las personas pues que trabajan en agricultura eso ha sido un problema porque ya no saben en qué época del año sembrar. El mar también vemos que ciertas zonas costeras se las ha ido comiendo, por decirlo de cierta manera, se las ha ido arrasando con ellas, generando todos estos efectos a la humanidad y a las personas que viven aledañas a estas zonas. Sí, es bastante notorio. En términos generales se puede decir que en las partes donde era desértica, ahora hay más desierto, donde era lluvioso, ahora hay más lluvia, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Toda la problemática, tanto en torno de la población, en la parte micro, o sea, en la población como tal, en la parte macro, que es todo el planeta, cómo afecta ese pequeño cambio, esa pequeña variación de la temperatura o la humedad, cómo afecta a todo el planeta en general. ¿Ok? Bueno, conozcamos los impactos del cambio climático. Vemos que existen temperaturas más altas, notamos las olas de calor, sobre todo en nuestra ciudad, Barranquilla, es evidente, a mediados del año. Cada año notamos ese aumento de calor, ese aumento de esas altas temperaturas que resultan a veces invivibles, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares, acidificación de los mares, Sí, cambio compañero, de tendencia de precipitaciones. es bastante notoria lo que está haciendo el efecto, ¿no? Sí, sí. Todas estas situaciones son las que son como consecuencia del cambio climático. Hace cada vez más calor, aumenta la temperatura, Sí, aumenta constantemente. Aquí tenemos una pequeña variación, un pequeño histórico desde el año 1950 hasta cerca del año 1900, cómo se incrementó la temperatura alrededor de un grado y algo, y se espera que siga subiendo si sigue la tendencia de los seres humanos a no cuidar nuestro medio ambiente. sí. Notamos pues que en las próximas décadas seguirá el aumento de esta situación. Si no detenemos, pues, aunque detengamos por completo las emisiones de todos estos gases, que se conocen como GI, los gases de efecto invernadero, y especialmente el CO2. Eh, entonces, pues vemos en esta gráfica, expliquemos la compañera Nilsson, en qué consiste la gráfica. Sí, podemos apreciar cómo a medida que pasa el tiempo, un gráfico de 1950 hasta el 2010, va aumentando la temperatura a un pequeño grado, como se esperaría que fuera la línea azul. Y en cambio, lo que hemos hecho es hacer la línea roja, o sea, agravar la situación. Seguimos. Pues bueno, existen diferentes estudios hechos por el IDEA, los cuales pues el cambio de la temperatura aumenta entre 1 y 4 grados centígrados y se genera una variación significativa. A partir de estos datos recolectados por el IDEA, existen sectores más sensibles en Colombia al cambio climático. Estos serán en zonas costeras, insulares, ecosistemas de alta montaña y disponibilidad de recursos hídricos. Existe un problema de salud
en el sector de transporte energético y en el agropecuario. Sí, eso hablando en cuanto a la parte nuestra local, por ejemplo, Colombia. Estamos hablando de Colombia, ¿sí o no, compañero? Sí, claro, estos son datos tomados por el IDEA, los cuales pues sería pues los cambios climáticos que sufre Colombia y cómo ¿Cómo, podría verse el futuro cómo nos ha ido afectando y efectivamente? exactamente las zonas más sensibles y con riesgos potenciales. Bueno, sabemos que el cambio climático es una realidad y tiene implicaciones inevitables, pero ¿qué podemos hacer para minimizar sus consecuencias más severas? La pregunta. Bueno, uno de los mayores, podría decir, el sector donde podemos percibir el mayor impacto es en el sector energético, debido a las energías sucias, las cuales se utilizan actualmente, como el petróleo, el carbón y el gas, que son los mayores contribuidores al calentamiento global. Entonces, tenemos que buscar ciertas alternativas que ayuden a la mejora o a mitigar el uso de estos componentes. Definitivamente una de las características principales que debemos eliminar o por lo menos minimizar es la dependencia de combustibles fósiles. Eso es de las cosas que más emisiones producen y los más contaminantes producen en nuestro ambiente. Hay alternativas, la energía, generación de energía eólica, hídrica, solares, térmica, que son un poco exploradas, pero que hay que ir impulsando para aumentar en esto, ¿no? Bueno, como comentaba, pues la revolución energética en manos de la ciudadanía es un buen camino, como las energías renovables pueden ser pues un gran factor para ayudar a mitigar el calentamiento global, toda esta situación. Bueno, sí, como comentaba el compañero, energías como la eólica, la energía solar, son unos objetivos buenos para llegar a acabar con esta situación que está provocando tantos inconvenientes en nuestro entorno. También podemos preguntarnos qué podemos hacer o qué puedes hacer tú, qué podemos hacer a pequeña escala y sumado entre todos poder llegar a una solución macro o a mitigar de manera global toda esta situación. Entre todos podemos hacerlo. Es correcto, compañero. Esto es una colaboración. Aunque somos individuos, vivimos en una sociedad. Cada uno debemos aportar nuestro grano de arena, como se dice, y hacer la diferencia. Cosas pequeñas, de reciclar el plástico, el papel, todo lo que sea reciclable, colocarlo en sus canecas. Esas cosas hacen la diferencia y eso es lo que nos está llamando la ética del medio ambiente. Sernos responsables, llevar una consecuencia hacia el medio ambiente, que si nosotros no mejoramos o no planificamos mejores nuestras características de vida, no va a haber un mundo para mañana o va a ser muy caótico y casi que insostenible y inhabitable, por así decirlo. Así es. Bueno, aquí damos ciertos tips para tener en cuenta, para que nosotros pues lo hagamos. Sería como, pon tu electrón, produce tu propia energía. Pon tu electrón verde, por llamarlo de cierta manera. Podemos en nuestros hogares pues tratar de aportar al cambio, a la solución del cambio climático, utilizando paneles solares para pequeños trabajos, para pequeñas funciones en nuestro hogar. Otro tip sería usar bombillas y lámparas LED, las cuales son muy ahorrativas. Evitar dejar enchufados los cargadores y transformadores, una práctica que por lo general tenemos, a pesar de que es un poco pequeño, un cargador de teléfono, a pesar de que no está consumiendo, entre comillas, y de cierta manera a la larga produce, al estar conectado, el circuito pues, produciría ciertos efectos que a la larga sumarían. Sí, eh, es correcto, la sumatoria de todas estas acciones, de todas estas medidas, debería llevarnos a un fin, ¿no? Que es mitigar el daño que hemos venido haciendo y tratar de remediarlo, tratar de mejorar, de hacer que nuestro entorno, nuestro medio ambiente tenga mejor aire, mejor agua, o dejar de seguir contaminando lo que nosotros tenemos, hacer sostenible nuestra vida y la vida del medio ambiente, por supuesto, ¿no? Así es. Bueno, por último teníamos pues como otro ítem, pensar siempre en términos energéticos y pues bueno,
esta sería pues toda nuestra presentación. Muchas gracias por la atención prestada. Ok, gracias, profesora.